La esperanza. En el momento en que llega la visión no hay nada que podamos llamar con propiedad gratitud ni gozo. El espíritu que se alza por encima de las pasiones contempla la identidad y la causalidad eterna, percibe la existencia propia de la verdad y lo recto, y entonces se calma con la conciencia de que todas las cosas siguen su curso apropiado. Los vastos espacios naturales, el océano Atlántico, los mares del sur, los grandes periodos de tiempo, todo eso deja de contar. Esto que pienso y experimento constituye la base de todos los estados pretéritos de la vida y de sus circunstancias, e igualmente es el sustento del presente, de lo que llamamos vida y lo que llamamos muerte. Es la vida lo que tiene valor, no el haber vivido. El poder cesa en los momentos de reposo, pues reside en el momento de transición de un estado pasado a otro nuevo, en el paso del abismo, en el dardo que se dirige a su objetivo. El mundo odia esta realidad, esto es, que el espíritu deviene, ya que eso equivale a degradar el pasado para siempre, convertir todas las riquezas en migajas y toda reputación en vergüenza, contundir al santo con el maleante, y apartar a un mismo lado a Jesús y a Judas. Si es así, ¿por qué hablamos tanto sobre la confianza en uno mismo? Dondequiera que esté presente el alma habrá un poder no satisfecho, sino activo. Opinar sobre la confianza es sólo una manera pobre y externa de hablar. Es preferible hablar de aquello que confía, aquello que obra y que es. ¿Quién posee mayor grado de obediencia que yo me domina, aunque no levante un dedo? A su alrededor me muevo gracias a la gravitación de los espíritus. Cuando hablamos de una virtud eminente nos la imaginamos como algo retórico. Todavía no hemos sido capaces de advertir que la virtud significa altura, que por las leyes de la naturaleza un hombre o una compañía de hombres, maleables y permeables a los principios, deben conquistar y gobernar sobre todas las ciudades, las naciones, los reyes, los millonarios y los poetas que carecen de esa naturaleza. He aquí el hecho último al que rápidamente llegamos en este asunto, como en todos los demás, la resolución de todo en el siempre sagrado uno. La existencia en sí misma es el tributo de la causa suprema, de tal modo que la medida del bien se establece según el grado en que ésta penetra en las formas inferiores. Las cosas son reales en función de la virtud que contienen. El comercio, el matrimonio, la caza de animales o de ballenas, la guerra, la elocuencia, la influencia que Tino ejerce, todos ellos son algo, y merecen mi respeto como ejemplos de la presencia y la acción impura de aquella. Puedo ver cómo en la naturaleza esa misma ley obra su influencia sobre la conservación y el desarrollo. En la naturaleza el poder es la medida esencial de lo correcto. Ella no permite en su reino nada que no se ayude a sí mismo. La creación y desarrollo de un planeta, su posición y órbita, el árbol torcido que se recupera del huracán o los recursos vitales de todo animal y vegetal son ejemplos de un espíritu autosuficiente y seguro de sí mismo. De este modo, todo se concentra. No seamos vagabundos y sentémonos en el hogar con la causa. Deslumbremos y confundamos a esa chusma de hombres y libros intrusos declarando con naturalidad el hecho divino. Obliguemos a los invasores a que se quiten los zapatos, pues Dios habita en esta casa. Dejemos que sea nuestra sencillez quien los juzgue, que sea la obediencia a nuestra propia ley quien revele la mísera naturaleza y fortuna de nuestros adinerados ciudadanos. Con todo, todavía somos una muchedumbre. El hombre no siente temor hacia sí mismo, ni a su genio se le aconseja que se quede en casa, que se ponga en contacto con el océano interior, al contrario, se marcha al extranjero para mendigar un vaso de agua de las fuentes de otros. Debemos caminar solos. Prefiero sentir el silencio que inunda la iglesia antes del servicio por encima de cualquier oración. ¡Qué lejanas! ¡Qué serenas y castas parecen las personas rodeadas por un recinto o santuario! Sentémonos nosotros siempre. ¿Por qué deberíamos asumir los errores del amigo, la esposa, el padre o el hijo? ¿Es porque nos sentamos alrededor del mismo fuego o porque se dice que por nuestras venas corre la misma sangre? Todos los hombres tienen mi sangre, y yo tengo la de ellos, y no por eso voy a adoptar su misma postura ridícula y petulante, pues incluso llego hasta el punto de sentir vergüenza ajena. Vuestra soledad no debe ser mecánica sino espiritual, es decir, debe ser una elevación. Hay ocasiones en que se diría que el mundo parece confabularse para importunarnos con minucias cargadas de pompa. Amigos, clientes, niños, enfermedades, temores, necesidades, caridad,
todos llaman a la puerta de tu refugio y te gritan, sal con nosotros. Tú has de mantener tu condición y no mezclarte con sus desórdenes. El poder que tienen los hombres para molestarme se lo he concedido yo con una débil curiosidad. Nadie se me puede acercar si no es a través de mis actos. Tenemos aquello que amamos, pero el deseo nos hace despojamos del amor. Si no podemos alcanzar inmediatamente la santidad de la obediencia y la fe, al menos resistamos ante la tentación. Entremos en estado de guerra, levantemos a Thor y Woden, el coraje y la constancia, en nuestras almas sajonas. En tiempos tan tímidos como los de hoy, eso se consigue diciendo la verdad. Reprimid toda hospitalidad y afecto falsos. No viváis esperando a esas gentes frustradas y frustrantes con las que conversáis. Decidles, oh padre, oh madre, oh esposa, oh hermano, oh amigo. Hasta ahora he vivido contigo por las apariencias. A partir de hoy, pertenezco a la verdad. Debéis saber que desde este momento no obedezco otra ahí y que no sea la eterna. En mí no encontraréis promesas, sino cercanía. Me esforzaré por alimentar a mis progenitores, por mantener a mi familia y por ser digno marido para mi esposa, pero estos vínculos he de consumarlos de un modo nuevo y nunca antes visto. Os hablo desde vuestras propias costumbres, pero debo ser yo mismo. Ya no puedo dividirme por vosotros, ni puedo exigiros a vosotros tal cosa. Si podéis amarme por lo que soy, entonces todos seremos felices. Si no podéis, buscaré merecer que lo hagáis. No esconderé mis gustos ni mis aversiones. Confiaré tanto en que todo lo que es profundo es tan bien sagrado que no escatimaré fuerzas en hacer aquello que el corazón me señala y me deleita interiormente. Si eres de carácter noble, te amaré; si no lo eres, ni tú ni yo nos ofenderemos con cumplidos hipócritas. Si eres auténtico de un modo distinto al mío, sé fiel a tus compañeros que yo me buscaré los míos. No hago nada de esto con fines egoístas, sino con humildad y honradez. Por mucho que hayamos vivido entre mentiras, el objetivo mío, tuyo y de todos los hombres es vivir dentro de tu verdad. ¿Parece demasiado severo decir algo semejante en nuestros días? Pronto llegaréis a amar aquello os que dicta nuestra naturaleza; si seguimos los pasos de la verdad, ella nos rescatará sanos y salvos. No obstante, así causarás daño a esos tus amigos. Así es, mas no puedo vender mi libertad y mi poder para proteger su sensibilidad. Además, todo el mundo tiene momentos de lucidez en los que giran sus ojos hacia la región de la verdad absoluta. Entonces me defenderán y obrarán como yo lo hago. El pueblo piensa que tu rechazo a los principios populares equivale a rechazar cualquier principio, esto es, que equivale al antinomianismo, de modo que hasta el sibarita más imprudente utilizará el nombre de la filosofía para disfrazar sus crímenes. Sin embargo, la ley de la conciencia permanece. Hay dos clases de confesionarios a los que podemos acudir para pedir la absolución. Puedes cumplir con tu obligación confesando de manera directa o de manera refleja. Piensa si has cuidado tus relaciones con tu padre, tu madre, tu primo, tu vecino, con tu ciudad, tu gato y tu perro. Comprueba si alguno de ellos puede reprenderte. Por mi parte, yo puedo dejar a un lado este principio reflejo y absolverme a mí mismo. Tengo mis propias reivindicaciones dignas y mi círculo perfecto, y éste no considera obligaciones las muchas exigencias que pasan por tales. Sin embargo, si soy capaz de descargarme de deudas podré arreglármelas sin el código popular. Si alguien cree que esta ley es demasiado relajada, que trate de cumplirla durante un solo día. En verdad muestra rasgos divinos quien es capaz de rechazar los argumentos habituales de la humanidad para aventurarse a confiar en sí mismo como dueño de sus acciones. Su corazón tiene que ser elevado, su voluntad fiel y su vista limpia para que de veras pueda erigirse en doctrina, sociedad y ley para sí mismo, pues el propósito más simple es para él tan fuerte como la necesidad imperiosa lo es para otros. Si alguien tiene en cuenta estos aspectos referentes a lo que llamamos sociedad, comprobará cuán necesaria resulta esta ética. Diríase que le han arrancado la fibra y el corazón al hombre, y por eso se ha transformado en un quejica temeroso y abatido. Tenemos miedo a la verdad, a la fortuna, a la muerte y a cada uno de nosotros mismos. Nuestra era no produce individuos extraordinarios y perfectos. Queremos hombres y mujeres que renueven la vida y nuestra situación social, pero vemos que la mayoría de las figuras son poco solventes,
que no pueden satisfacer ni sus propias necesidades, que su ambición excede con mucho su fuerza práctica, y que continuamente se inclinan para suplicar. Nuestra vida doméstica es digna de un mendigo, ni siquiera hemos elegido nuestras artes, nuestras actividades, nuestros matrimonios o nuestra religión, sino que la sociedad lo ha hecho en nuestro lugar. Somos soldados de salón. Rehuimos la difícil batalla del destino, que es donde nace la fuerza. Si nuestros jóvenes fracasan en sus primeras labores, perderán la esperanza. Si un joven mercante falla, le dicen que está arruinado. Si, transcurrido un año de haberse graduado, el mejor de nuestros cerebros universitarios no consigue que le metan en una oficina de los alrededores de Boston o Nueva York, tanto a él como a sus amigos les parecerá bien justificado que éste se desmoralice y se queje durante el resto de sus días. Cualquier muchacho de New Hampshire o Vermont con suficiente empuje como para acometer todas las profesiones, para crear un equipo, labrar o vender de puerta en puerta, para mantener una escuela, dar sermones, editar un periódico, ir al Congreso, comprar terrenos públicos, etc., vale tanto como un centenar de esas marionetas de ciudad. Él sí camina hombro con sus tiempos y no siente vergüenza por no estudiar una profesión, ya que no demora su vida, sino que la vive en el momento. No tiene una oportunidad, sino cientos. Deja que un estoico explique los recursos del individuo y les diga a los hombres que no son sauces llorones, sino que pueden y deben ser independientes, que ejercitando la confianza en uno mismo surgirán poderes nuevos, que un hombre es el mundo encarnado, nacido para sanar a los pueblos, que debería avergonzarse de nuestra compasión, y que en el momento que actúa por sí mismo y arroja por la ventana las leyes, los libros, el fanatismo y las costumbres, entonces dejamos de tenerle lástima y pasamos a darle las gracias y a reverenciarle. Ese maestro restaurará el esplendor que corresponde a la vida del hombre y guiará que toda la historia admire su nombre. No resulta difícil comprobar que una firme confianza en uno mismo ha de provocar una revolución en todas las funciones y vínculos del individuo, en su religión, su educación, sus ambiciones, su modo de vida, sus alianzas, sus propiedades y sus reflexiones. 1. ¿A qué oraciones se entregan los hombres? Eso que llaman oficio sagrado tiene poco de valiente y de varonil. La oración mira hacia afuera y reclama que una virtud ajena aporte un complemento también ajeno, y para ello se pierde en un embrollo infinito acerca de lo natural y lo sobrenatural, lo meditativo y lo milagroso. Un rezo que implora una comodidad particular, cualquier cosa que no sea el bien universal, está corrompido. La oración es la mirada sobre los hechos vitales desde el punto de vista más alto. Es el soliloquio de un espíritu contemplativo y jubiloso. Es el espíritu de un Dios que aprueba su propia obra. Sin embargo, cuando la plegaria tiene como objetivo un fin privado se transforma en una mezquindad y un robo, ya que supone una dualidad, y no una unidad, en la naturaleza y en la conciencia. En cuanto el individuo se une a Dios deja de mendigar. En ese momento es capaz de ver una oración en todas las acciones. La del campesino que se arrodilla en el campo para quitar la mala hierba, o la del remero que también se arrodilla a la llamada de su timonel, son plegarias de verdad que se puede escuchar a lo largo y ancho de toda la naturaleza, si bien en este caso buscan objetivos sencillos. En la obra Bonduca de Fletcher, cuando al personaje de Catarach le advierten que debe conocer los pensamientos del dios Ándate, responde, su significado oculto yace en nuestros esfuerzos, nuestros valores son los mejores dioses. Nuestros lamentos son otro tipo de plegarias falsas. El descontento es la carencia de confianza en uno mismo, una enfermedad de la voluntad. Lamentad las calamidades si con ello podéis ayudar a quien las sufre. Si no es así, aplicaos a vuestra tarea y con ello comenzará a repararse el mal. Nuestra compasión es tan mezquina como el lamento. Acudimos a quienes lloran por tonterías, nos sentamos a su lado y lloramos para acompañarlos, en lugar de mostrarles la verdad y la salud con descargas eléctricas que les pongan de nuevo en comunicación con su propio sentido común. El secreto de la fortuna está en la alegría de nuestras manos. Dioses y hombres dan la bienvenida a todo aquel que se ayuda a sí mismo. Para él todas las puertas están abiertas, todas las voces le saludan, todos los honores le coronan y todas las miradas le siguen con deseo. A él va nuestro amor y lo abraza, precisamente porque no lo necesita. Le tocamos y recibimos con ansia y precaución porque decidió seguir su camino e ignorar nuestras críticas.
Los dioses le aman porque los hombres le odian. Los benditos inmortales, decía Zoroastro, socorren a aquel que persevera. Al igual que las oraciones de los hombres son una enfermedad de la voluntad, los credos lo son del intelecto. Dicen lo mismo que aquellos bobos israelitas, que no sea Dios quien nos hable, que si no moriremos. Habla tú, o que hable cualquiera de los nuestros, y le obedeceremos. No hay lugar donde no me resulte imposible encontrar a Dios en mi hermano, pues éste ha cerrado ya las puertas de su propio templo y se limita a recitar las fábulas del Dios de su hermano, o del Dios del hermano de su hermano. Una mente nueva, es una nueva clasificación. Si esta mente posee una actividad y una fuerza fuera de lo común, ya sea un Lac, Lavoisier, Hutton, Betamo Fourier, impondrá su clasificación a los demás, y de ahí nacerá un nuevo sistema. La satisfacción del discípulo es proporcional a la profundidad del pensamiento y a la cantidad de objetos que éste toca y deja al alcance de aquel. Esto se puede comprobar fácilmente en los dogmas y en las iglesias, que también son clasificaciones de un espíritu poderoso al actuar sobre las ideas básicas del deber y de la relación entre el hombre y el Altísimo. Tal sucede con el calvinismo, el cuaquerismo o los seguidores de Swedenborg. El creyente lo somete todo a la nueva terminología y por ello experimenta el mismo placer que siente esa niña que aprende botánica mientras ve un campo nuevo con nuevas plantas. Durante un cierto tiempo, el discípulo creerá que su inteligencia ha aumentado gracias al estudio de la mente de su maestro. Sin embargo, las mentes simples idolatran las clasificaciones, las hacen pasar por fines en sí mismos y no por instrumentos provisionales, de tal modo que los muros del sistema y los del universo se les mezclan allá en el horizonte. Creen que los astros cuelgan del arco que construyó su maestro. No pueden entender por qué vosotros, seres extraños, deberíais tener derecho a mirar, ni siquiera entienden que vosotros también sabéis mirar. Deben habérselas ingeniado para robarnos la luz. No se dan cuenta de que la luz, azarosa e indómita, penetrará en todas las casas, incluso en las suyas. Dejadles que graznen y crean que les pertenece. Si son honrados y actúan correctamente, pronto su nuevo redil se quedará estrecho y bajo, crujirá y se ladeará, se pudrirá y desaparecerá, y esa luz inmortal, renovada y alegre, brillando con millones de esferas y colores, resplandecerá sobre el universo como si se tratase de la primera mañana. 2. La falta de una cultura propia hace que la superstición de viajar, cuyos ídolos son Italia, Inglaterra y Egipto, fascine a todos los americanos cultos. Quienes convirtieron a Inglaterra, Italia o Grecia en objetos de veneración para la imaginación lo hicieron quedándose donde estaban, como si fuesen el eje de la tierra. En las horas de empuje sentimos que el deber es nuestro sitio. El alma no es un viajero. El hombre sabio se queda en casa, y cuando las necesidades o el deber le llaman a salir de ella o a viajar a tierras extrañas, su semblante dice a los hombres que viene como misionero del conocimiento y de la virtud, y por ello visita ciudades y gentes en calidad de rey, no como intruso o como ayuda de cámara. No voy a poner objeciones a la navegación alrededor del globo mientras ésta sirva a los propósitos del arte, del estudio y de la benevolencia, pues con ella primero se puede adiestrar al individuo, o conseguir que no se marche al extranjero con la esperanza de hallar algo más grande que lo que ya conoce. Quien viaja por pasatiempo o para conseguir lo que no tiene se aleja de sí mismo, por muy joven que sea, envejece entre objetos viejos. Sea en Tebas o en Palmira, su voluntad y su mente se hacen viejas y se dilapidan tanto como las ciudades mismas. Lleva ruinas a las ruinas. Viajar es el paraíso de los ingenuos. Nuestros primeros viajes sirven para descubrir cuán poco diferentes son los lugares. En mi propia casa puedo soñar que me embriaga la belleza de Nápoles y Roma, y gracias a eso me abandona la tristeza. Hago las maletas, me despido de los amigos, me embarco y amanezco en Nápoles, pero no he dejado atrás la cruda realidad, junto a mí está el mismo sujeto triste e intranquilo del que pretendía huir. Busco el Vaticano y los palacios. Intento que me embelesen sus vistas y evocaciones, pero no es así. Mi coloso va donde quiera que voy yo. 3. Con todo, el furor por los viajes es síntoma de una debilidad mayor que afecta a toda la actividad intelectual. El intelecto es un vagabundo, pero es nuestro sistema educativo quien estimula la impaciencia. Nuestra mente viaja mientras nuestros cuerpos han de permanecer en casa. Nos conformamos con imitar, pero, ¿qué es la imitación sino el viaje de la mente?
Nuestras casas se construyen según el gusto extranjero, nuestras estanterías se adornan con ornamentos extraños y nuestros gustos, opiniones y facultades se inclinan hacia el pasado y lo distante. Allí donde florecieron las artes fue porque el alma las creó. El artista solo tuvo que buscar modelos en su propia mente. Fue una aplicación de su pensamiento a la cosa que había que hacer y a las condiciones que había que cumplir. ¿Por qué habría de copiar los modelos dórico o gótico? La belleza, la proporción, la grandeza de pensamiento y la expresión austera nos resultan tan cercanas a nosotros como a cualquiera, y si el artista americano estudia con confianza y devoción qué es lo que tiene que hacer y tiene en cuenta el clima, la tierra, la duración del día, las necesidades de la gente, los hábitos y formas del gobierno, entonces será capaz de crear un hogar en que quepan todos ellos, y de paso satisfará el gusto y los sentimientos. Insiste en ti mismo, no imites jamás. En todo momento puedes presentar tu talento con la fuerza acumulada que otorga la labor de una vida, por el contrario, el talento que se adopta de otros solo se posee de manera extemporánea e incompleta. Solo el hacedor puede decir lo que uno sabe hacer mejor. Nadie sabe qué es hasta que él se lo muestre. Si no, ¿dónde está el maestro que pudo enseñar a Shakespeare? ¿Y el de Franklin, Washington, Bacon o Newton? Todo gran hombre es único. El escipionismo de Escipión es precisamente la parte de la que no podemos apropiarnos. Shakespeare nunca emergerá del estudio de sus obras. Haz aquello que se te ha asignado y no podrás esperar ni arriesgarte demasiado. En este momento te aguarda una frase tan valiente y sublime como el escoplo de Fidias, la espátula de los egipcios o la pluma de Moisés o Dante, aunque distinta de todas ellas. No parece probable que un espíritu tan fértil y elocuente y con tantas voces distintas se digne a repetirte las cosas. Sin embargo, si puedes oír a estos patriarcas podrás responderles con el mismo tono de voz, pues el oído y la lengua son dos órganos de una misma naturaleza. Habita en las regiones sencillas y nobles de tu vida, obedece a tu corazón y llegarás a reproducir de nuevo el antemundo. 4. Si nuestra religión, nuestra educación y nuestro arte dirigen la mirada al extranjero, lo mismo ocurre con el espíritu de nuestra sociedad. Todos los hombres alardean de haber contribuido al progreso de la sociedad, y sin embargo el hombre no ha progresado nada. La sociedad no progresa nunca. Cuando avanza por un lado es para retroceder por otro. Está en continua transformación, es bárbara, civilizada, cristiana, opulenta o científica, pero estos cambios no constituyen una mejora. Por cada cosa que se nos concede tenemos que entregar algo. La sociedad se enriquece con artes nuevas a costa de perder instintos antiguos. Qué contraste entre, por una parte, el americano bien vestido que lee, escribe y piensa y lleva en su bolsillo un reloj, un lápiz y una letra de cambio, y, por otra, el nativo desnudo de Nueva Zelanda cuyas posesiones se reducen a un garrote, una lanza, una esterilla y un rincón en la choza común para pasar la noche. No obstante, si comparáis y a salud de ambos veréis que el hombre blanco ha perdido su vigor primitivo. Si es cierto lo que dicen los viajeros, golpead con un hacha a un salvaje y observaréis que sus heridas se cierran en 1 o 2 días, como si hubieseis descargado sobre una resina blanda, mientras que un golpe semejante llevará al hombre blanco directamente a la tumba. El hombre civilizado construye carruajes, pero ha abandonado el uso de los pies. Podrá apoyarse en las muletas, pero ha perdido la potencia de los músculos. Lleva un precioso reloj suizo, pero ha olvidado cómo averiguar la hora valiéndose del sol. Podrá encontrar información fiable en su almanaque náutico de Greenwich, pero el hombre de la calle desconoce las estrellas del cielo. No contempla el solsticio, y del equinoccio apenas sabe nada. El radiante calendario del año no tiene indicador en su mente, su agenda debilita su memoria, las bibliotecas son una carga para su ingenio, las casas de seguros hacen que aumente el número de accidentes, y cabe preguntarse si la tecnología no nos estorba demasiado, si con el refinamiento no habremos perdido fuerza, y también algo del empuje de la virtud natural por culpa de un cristianismo atrincherado en sus formas e instituciones. Y es que cada estoico era un estoico, pero, en la cristiandad, ¿dónde está el cristiano? No hay desviación mayor en la ley moral que la que afecta a la altura o el volumen. Hoy día los hombres no son más grandes que los de antes. Puede observarse una extraña igualdad entre los hombres ilustres de la antigüedad y los de ahora.
Ni toda la ciencia, ni el arte, ni la religión ni la filosofía del siglo XIX sirven para educar hombres más grandes que los héroes que creó Plutarco 23 o 24 siglos atrás. La casta no progresa con el tiempo. Foción, Sócrates, Anaxágoras y Diógenes fueron personajes de gran estatura, pero no hemos heredado de ellos ninguna clase social. A aquel que pertenece a su clase no se le suele llamar por el nombre de aquellos, sino que tiene el suyo propio y es a su vez fundador de su propia institución. Las artes y los inventos de cada época constituyen el ropaje de las mismas, mas no fortalecen al individuo. Quizá el daño que causan las máquinas perfeccionadas compensará sus bienes. Hudson y Bering consiguieron tantas cosas con sus barcos de pesca que asombraron a Peary y a Franklin, cuyo equipamiento ya había agotado los recursos de la ciencia y el arte. Galileo solo necesitó unos simples anteojos para descubrir una serie de fenómenos celestes más soberbios que cualesquiera que se hayan visto después. Colón encontró el nuevo mundo navegando en una carabela. Resulta curioso comprobar cómo los medios y las tecnologías que se presentaban entre el clamor de los elogios hace unos años o unos siglos, caen en desuso y desaparecen cada cierto tiempo. El genio retoma al hombre esencial. Consideramos los progresos en el arte de la guerra como un triunfo de la ciencia, sin embargo, Napoleón conquistó Europa utilizando el sistema del vivac, que consiste en alimentarse solamente del valor, sin ninguna otra ayuda externa. Según las casas, el emperador mantenía que resultaba imposible formar un ejército perfecto si a los soldados no se les quitan las armas, los almacenes, los comisarios y los vehículos, al modo romano. Se les entrega una ración de trigo para que lo trituren en sus manos y se hagan ellos mismos su pan. La sociedad es una ola. La ola avanza, pero el agua de la que está compuesta no. La misma partícula no se eleva desde el valle hasta la cresta. Su unidad es solo una apariencia. Las personas que forman hoy una nación morirán el año que viene y se llevarán con ellos sus experiencias. Así, la confianza en la propiedad, incluyendo la confianza en los gobiernos que la protegen, también denota falta de confianza en uno mismo. Hace tanto tiempo que los hombres han apartado la mirada de sí mismos y de las cosas que han llegado a contemplar las instituciones religiosas, cultas y civiles como defensores de la propiedad, y desprecian toda crítica hacia aquellas porque creen que son ataques a esta. Miden el valor de las personas por lo que poseen, no por quienes son. A pesar de ello, el nuevo respeto por la naturaleza propia hace que el hombre culto sienta vergüenza de sus posesiones. Sobre todo odia lo que tiene si considera que es accidental, que le ha llegado por herencia, por donación o mediante un delito. Entonces siente que eso no es poseer, que nada le pertenece, que sus bienes no tienen vínculos con su ser, sino que simplemente los conserva porque no hay ladrón ni revolución que se los arrebate. Pero la naturaleza del hombre consiste en adquirir constantemente, y lo que adquiere es una propiedad viva que no está expuesta a los legisladores. Las multitudes, las revoluciones, el fuego, la tormenta o las bancarrotas, sino que está en constante renovación allí donde respira el ser humano. Tu parte de la vida, decía el califa Alí, va siempre detrás de ti, así que deja de andar buscándola. Nuestra dependencia respecto de estos bienes ajenos nos conduce a un respeto servil por los números. Los partidos políticos celebran asambleas populosas. A medida que aumenta la concurrencia, los millares de ojos y brazos nuevos que saludan a cada nueva agrupación, la delegación de Essex. Los demócratas de New Hampshire. Los liberales de Maine, permiten que el joven patriota se sienta más fuerte que antes. Igualmente, los reformistas convocan asambleas donde se vota y se toman decisiones por aclamación. Amigos míos, Dios no se acercará y habitará en vosotros por medios semejantes. En el momento en que un hombre deja de lado todo el apoyo externo es cuando le veo fuerte y predominante. Cada vez que tiene que recurrir a su estandarte se hace más débil. ¿Acaso un individuo no es mejor que una ciudad? No le pidas nada al hombre, pues en un mundo en eterno cambio es tu columna firme la que debe aparecer como sustento de todo aquello que te rodea. Aquel que sabe que el poder es innato, que entiende que la debilidad proviene de buscar la bondad fuera de sí mismo, y sabiéndolo, se lanza a su propio pensamiento, es quien puede caminar erguido, gobernar sus extremidades y obrar milagros, igual que quien camina apoyándose en los pies es más estable que quien lo hace sobre la cabeza, así pues, utilizad aquello que llamamos fortuna.
Muchos son quienes juegan con ella y lo ganan todo o lo pierden lodo, depende de la rueda. Pero tú has de entender que tales ganancias son ilícitas y debes desenvolverte en la causa y el efecto, que son los dignatarios de Dios. Trabaja y adquiere dentro de la voluntad, así retendrás la rueda de la fortuna y no tendrás que temer sus giros. Una victoria política, una subida de los alquileres, la recuperación tras una enfermedad o el regreso del amigo ausente son hechos que nos colman de alegría, y con buena lógica piensas que tras ellos han de venir días propicios. No te lo creas. Nada que no seas tú puede darte paz. Nada que no sea el triunfo de los principios.